Colombia es un país hermoso por naturaleza. Se caracteriza por tener una gran diversidad de flora y fauna. No obstante, nuestro pasado nos hace recordar que nuestra bandera tiene historia. En esta ocasión les hablaré del color rojo, que representa la sangre vertida por los patriotas en los campos de batalla para conseguir la libertad. Les hablaré sobre el año de 1986, donde Colombia sufrió, lloró, maldijo por culpa del temido narcotráfico. La fecha del 17 de diciembre de 1986, siendo un poco después de las 7 de la noche, asesinan al director de uno de los periódicos más importantes de Colombia. Hablo del señor Guillermo Cano Izaza. Bienvenidos. Don Guillermo nació en Bogotá el 12 de agosto de 1925. Fue el guía y el maestro de toda una generación de periodistas, que recibió de él no solo la formación profesional, sino los principios éticos que defendió a lo largo de su vida. Hijo de Gabriel Cano y Luz Izaza, se vinculó directamente a la redacción del diario El Espectador como cronista taurino, deportivo, hípico, cultural y político, recién egresado del Gimnasio Moderno en 1943. Dejaré esto entre paréntesis y les comentaré una experiencia que hace que sienta nostalgia. Hace como 2 semanas, caminando por el centro de Bogotá, precisamente por el Camino Real a Tunja, este era el nombre con el cual se conocía antiguamente la carrera séptima. Observando cada detalle de nuestra hermosa capital, me encontré al frente de uno de los primeros mercados de antigüedades donde se comparte música, películas, juguetes y algunas otras cosas. Me refiero al mercado de las pulgas. Echando un vistazo entre todas las cosas que había, me llamó la atención una pequeña caja. Se encontraba entre la venta de los libros que tienen un aproximado económico de 2.000, 5.000 y hasta de pronto 10.000 pesos. Quise inspeccionar y me encontré con una sorpresa. Era nada más y nada menos que una colección cultural de tan recordada época dorada. Era el Magazine del Espectador. Algo que me sorprendió bastante fue su estado, que aunque tenía holladuras, su contenido estaba en sí intacto. Esto me hizo investigar sobre su creador y notar que en Colombia tenemos una historia que, aunque manchada, está llena de personajes increíbles que nos hacen sentir orgullosos de esta tierrita. Retomando, Guillermo fue fundador del Magazine Dominical, secretario de dirección, codirector y director del Espectador desde el 17 de septiembre de 1952. En 1986 recibió el Premio Nacional de Periodismo, Círculo de Periodistas de Bogotá, en la modalidad de prensa, por su columna dominical Libreta de Apuntes, cuya variedad temática iba desde los recuerdos de los personajes de la vida nacional hasta comentarios críticos acerca de los problemas del país. Con motivo al centenario del nacimiento de don Fidel Cano, fundador del Espectador, escribió El abuelo que no conocí, y para la conmemoración del 90 aniversario del Espectador, escribió postdata de la autografía de un periódico, páginas donde se integran el escritor sensible y el periodista veterano. Fue enviado especial a los Juegos Olímpicos de Múnich en 1972 y en notas especiales escribió acerca de lo ocurrido en el Septiembre Negro. Su rectitud a prueba, jamás hizo concesiones. La defensa vertical de sus principios le ocasionó dificultades al periódico y finalmente la lucha en pro de los derechos humanos destruidos por la corrupción, el autoritarismo, la violencia y el silencio cómplice le costó la vida.
Fue asesinado al salir de la sede del periódico el 17 de diciembre de 1986. Se comenta que los autores intelectuales del crimen, según investigaciones hechas por el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, fueron los priscos. En diciembre de 1987, días antes del primer aniversario del asesinato de Cano, el juez a cargo procesó a Pablo Enrique Zamora, alias El Rolo, María Ofelia Sandarriaga y a otros miembros de los priscos. Entre marzo y agosto de 1988, la jueza Consuelo Sánchez Durán reconstruyó el caso contra los asesinos de Cano, al señalar a los priscos como el grupo más importante de ejecutores. Concluyó que también eran responsables del asesinato en 1984 del ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla y de la muerte en 1986 del director de Policía Antinarcóticos Jaime Ramírez. Ello no impidió que el 29 de marzo de 1989 los priscos asesinaron en Bogotá al abogado y periodista Héctor Giraldo Gálvez, apoderado de la parte civil en la investigación por el asesinato de Cano. En los 6 meses que siguieron el asesinato de Guillermo Cano, los priscos realizaron una serie de ajustes de cuentas al interior de la organización, lo que condujo a la ejecución de varios de sus miembros. Fue asesinado el principal sospechoso de haber disparado contra Cano y otros integrantes del grupo criminal. La guerra intestina se desató a comienzos de 1987 en Medellín, sus alrededores y en el Valle del Cauca. El fracaso de un plan inicial para asesinar a Cano al mediodía obligó que el atentado final perpetrado en la noche actuara otro pistolero a bordo de una moto, Luis Eduardo Osorio, alias La Guagua, quien había sido elegido inicialmente para asesinar a Cano. Dejó la misión a cargo de Álvaro García, alias El Zarco. Así, a las 19:15 horas, cuando la camioneta Subaru de don Guillermo Cano hacía un giro frente a la sede del periódico El Espectador, apareció García a bordo de la parrilla de una motocicleta. Con el rostro escondido tras una bufanda, rápidamente el criminal descendió de su vehículo y descargó una ráfaga de metralletas sobre don Guillermo. Luego García subió nuevamente a la parrilla y huyó junto al conductor de la motocicleta en dirección al norte de la ciudad, por la avenida Carrera 68. Días antes del asesinato de Cano estuvieron rondando cerca de la sede del Espectador 2 hombres con mochilas en las que se presume llevaban armas. Uno de ellos era Castor Emilio Montoya, alias Quimilio, quien también había tenido participación en la muerte del magistrado Hernando Vaquero Borda, y que actuaba como intermediario entre los sicarios y los hermanos Prisco. El otro era Edison Harvey Hill, alias Mokis, quien condujo la motocicleta que transportaba a La Guagua en el atentado fallido. En el momento del atentado, García cometió un error, que condujo a los investigadores a identificarlo como autor material del crimen. Tras disparar la metralleta y cuando volvía en la motocicleta, la bufanda se le cayó, por lo que varios testigos lograron verle el rostro. Como consecuencia, se hizo un retrato hablado y fue reconocido por consenso por quienes presenciaron el crimen. Los autores de la muerte de Cano regresaron a Medellín y pocos días después comenzaron a manifestar discrepancia entre García y Osorio con los hermanos Prisco. La disputa surgió por el supuesto incumplimiento en el pago total de la suma de dinero acordada, cerca de 3,5 millones de pesos colombianos, para cada uno de los sicarios. Parte de la pelea se debió a la pretensión de Osorio
de cobrar como si hubiera sido quien cometió el asesinato. Los hermanos Prisco consideraron que no deberían pagarle lo pactado porque quien había disparado era García. El enfrentamiento produjo diversos atentados contra la vida de Osorio, que logró defenderse en varias ocasiones, incluso asesinando integrantes de la banda de sus antiguos jefes. El último atentado al que logró sobrevivir fue la cárcel de mujeres de Medellín, a donde había ido a visitar a su esposa que se encontraba detenida. Posteriormente, para celebrar la liberación de su esposa, Osorio se fue a un lujoso hotel de San Jerónimo, Antioquia, donde posteriormente un grupo de 20 hombres de los Prisco atacaron a la guagua, quien intentó escapar saltando de una barrera. Finalmente fue alcanzado y murió a causa de los 40 disparos que recibió. 10 días después, el 18 de febrero de 1987, García recibió una llamada de alguien que decía haberse separado también de los Priscos. Él le propone un negocio. García viajó a Cali para atender el supuesto negocio, pero las investigaciones indican que le fue tendida una trampa. De él no se volvió a tener noticias hasta cuando esa misma semana encontraron su cadáver en Palmira Valle. Como consecuencia de esta guerra de pistoleros, también fue asesinado Gil, al igual que el conductor de la moto del Zarco. En la investigación posterior, los detectives encontraron una cuenta bancaria a nombre de María Ofelia Sandarriaga, madre del Zarco. Esta estaba abierta con 3 millones de pesos colombianos y un cheque que ella había girado al nombre de Osorio. Estos documentos y las indagatorias permitieron a los investigadores enlazar las pistas dejadas por los autores de la muerte de Cano y llegar a la conclusión que los organizadores del crimen fueron los Priscos. No podemos olvidar todo lo que nos ha pasado desafortunadamente. Dicen que si no conocemos nuestra historia, la volveremos a repetir. Espero que no sea el caso de aquí en adelante. Don Guillermo es una de las figuras más impresionantes que hemos podido escuchar, aprender y ojalá hubiéramos podido ver. Ojalá muchos jóvenes puedan apreciar el legado tan impresionante que nos dejó.